Cuando el demandante es el empleador, debe recurrir previamente a la conciliación administrativa. Veamos cómo resuelve la Corte Suprema. En esta oportunidad vamos a revisar la casación 49.843-2022 Tumbes, emitida por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que está referida a un supuesto requisito de admisibilidad de la demanda cuando el empleador es quien acciona contra el trabajador pidiendo una indemnización por daños y perjuicios. Es requisito el acudir a un centro de conciliación previo a interponer la demanda o acudir a la vía administrativa. Es una condición de la acción o un presupuesto procesal. Eso lo sabremos una vez revisada esta resolución casatoria. Al respecto, se tiene que quien interpone el recurso de casación es el empleador contra el auto de vista que confirmó el auto apelado o la resolución 9 emitida por la primera instancia, que declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y en consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido el proceso. La parte recurrente denuncia como causales de su recurso de casación, primero, la infracción normativa a la quinta disposición complementaria de la Ley 29.497, que es la nueva Ley Procesal del Trabajo, y segundo, la infracción normativa por interpretación errónea de la tercera disposición complementaria del Decreto Legislativo 1070, que es la ley que regula la conciliación. Como antecedentes del proceso se advierte que la empresa, que es el empleador, interpuso una demanda de indemnización por daños y perjuicios equivalente a $178.095 americanos por daño emergente y daño moral. Sustenta su pedido en el hecho que el trabajador se desempeñó como ejecutivo de ventas, siendo que se le inició un procedimiento de despido, el cual concluyó con su retiro con la extinción del contrato de trabajo al ser despedido. Además, sostiene que el demandado reconoció ante el auditor la falsificación de boletas y facturas y se comprobó que hizo uso indebido de los bienes de la empresa brindando información falsa, disponiendo de las bonificaciones a clientes que no correspondían con la finalidad de obtener un beneficio propio. Además, se habría apropiado indebidamente de los productos promocionales que la empresa otorgaba a sus clientes frente a determinadas compras. La primera instancia, mediante resolución 9, dictada en audiencia de conciliación, declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, dejando a salvo el derecho de la parte demandante a accionar. En atención y en aplicación, según esta primera instancia, a la observancia del principio de legalidad, cuya regla establece que el empleador debe recurrir previamente al fuero administrativo para procurar una conciliación. No obstante, el juzgado apreció que, pese a encontrarse en audiencia de conciliación, la norma exige que se vaya a una conciliación en el fuero administrativo. Además, en ambas partes existe el ánimo de conciliar. Y si existió el ánimo de conciliar, ¿por qué no conciliaron? Bueno, entendió la primera instancia que este es un requisito, es un presupuesto de la acción o una condición de la acción, ya lo veremos, para que proceda la demanda. Luego de interpuesto el recurso de apelación por parte de la empresa, se emite la resolución de vista, mediante el cual la sala confirma la resolución 9, señalando que la conciliación no resulta exigible solo a efectos de calificar la demanda en materia laboral tal como correctamente se ha desarrollado en la resolución apelada, pues si es una exigencia el que se haya efectuado una conciliación administrativa en cuanto es una obligación del empleador, tal como lo señala la quinta disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Misma conciliación que incluso pudo acreditarse hasta la celebración de la audiencia de conciliación de fecha 18 de abril del 2022. En este sentido, no existe medio probatorio alguno que permita evidenciar que la empresa, en su obligación de conciliar, haya acudido a agotar la vía administrativa correspondiente. Ahora bien, en cuanto al pronunciamiento de la Corte Suprema, en relación a las infracciones denunciadas, cita el contenido de la quinta disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que es el siguiente. La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador y obligatoria para el empleador. Se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual proporciona los elementos técnicos y profesionales para hacerle factible. El Estado, por intermedio de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Promoción del Empleo, fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para tal fin, implementa lo necesario para la promoción de la conciliación extrajudicial administrativa y el arbitraje. Por otro lado, en cuanto a la interpretación errónea de la tercera disposición complementaria del Decreto Legislativo 1070, su contenido es el que sigue. La conciliación establecida en el tercer y cuarto párrafo del artículo 7 de la Ley 26.872, modificada por el presente decreto legislativo, no resulta exigible a efectos de calificar la demanda laboral. Ahora la Corte Suprema también efectúa un análisis en relación a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso que está
reconocida y consagrada en la Constitución Política del Perú. Al respecto sostiene que la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no acompañarle a su petitorio, permitiendo a su vez que lo decidido judicialmente mediante una sentencia resulte eficazmente cumplido. Así, no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos, procesos que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia. En atención a lo anotado, debe considerarse que el juzgador cuenta con facultades para poder calificar la demanda y declarar su improcedencia, debiendo para ello expresar los fundamentos de su decisión en una resolución debidamente motivada. Es por ello que no basta indicar la improcedencia, sino que se requiere de un deber especial de motivación, en la medida que cuando el ordenamiento reconoce el derecho a todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción como manifestación de tutela judicial efectiva, no debe entenderse que la judicatura en principio sienta la obligación de estimar favorablemente toda pretensión formulada, sino simplemente tiene la obligación de acoger y brindar una sensata como razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad. En dicho contexto queda claro que si al contrario de lo señalado, la judicatura no asume la elemental responsabilidad de examinar lo que se solicita, en el fondo lo que hace es neutralizar el acceso al que por principio tiene derecho todo justiciable, desdibujando el rol o responsabilidad que el ordenamiento le asigna, puesto que la tutela judicial efectiva no conlleva la obligación del órgano jurisdiccional de admitir a trámite toda demanda, ni que al ser admitida a trámite tenga necesariamente que declararse fundada dicha demanda, sino que para la admisión a trámite el juez solo debe verificar la satisfacción de los requisitos formales de admisibilidad y procedencia señalados en la ley procesal. De igual manera, exigencias relacionadas con la validez de la relación procesal, que como sabemos asientan en los presupuestos procesales y en la condición de la acción, exigencias relacionadas con la competencia absoluta del juez, la capacidad procesal del demandante o de su representante, los requisitos de la demanda, la falta de legitimidad del demandante o del demandado, e interés para obrar. Así pues, se trata del ejercicio del derecho a la acción que no se identifica con la pretensión que constituye el elemento de fondo basado en razones de pedir y que ha de significar la carga de la prueba, en la medida que la sentencia declara el derecho que corresponde. Estando a ello se desprende de la resolución 9 que el juzgado de origen sustentó su decisión en lo siguiente: en que el empleador debe recurrir previamente al fuero administrativo para procurar una conciliación, mientras que la segunda sala consideró que sí es una exigencia el que haya efectuado una conciliación administrativa en cuanto es una obligación del empleador. Solución del caso concreto, que resuelve la Corte Suprema. Sostiene que de los argumentos antes expuestos se refiere que las instancias de mérito al analizar la quinta disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que establece que la conciliación administrativa es facultativa para el trabajador y obligatoria para el empleado, le han atribuido un sentido que no le corresponde, interpretándola como si la conciliación constituyese un requisito de procedibilidad previo a la interposición de la demanda laboral, lo cual no es correcto. Para entender el alcance de la norma antes citada, es necesario su análisis a la luz de la tercera disposición complementaria final, modificatoria y derogatoria del Decreto Legislativo 1070, norma que modificó la Ley 26.872, Ley de Conciliación, la misma que establece lo siguiente: la conciliación establecida en el tercer y cuarto párrafo del artículo 7 de la Ley 26.872, modificada por el presente Decreto Supremo, no resulta exigible a efectos de calificar la demanda en materia laboral. A su vez, la Ley 26.872, Ley de Conciliación, en su tercer y cuarto párrafo del artículo 7, señala que la conciliación en materia laboral se lleva a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución Política del Perú y la ley. En materia laboral será atendida por los centros de conciliación gratuitos del Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y por los centros de conciliación privados, para lo cual deberá de contar con conciliadores acreditados en esta materia por el Ministerio de Justicia. En las audiencias de conciliación en materia laboral, las partes podrán contar con un abogado de su elección o en su defecto deberán de estar presentes al inicio de la audiencia el abogado verificador de la legalidad de los acuerdos. De esta manera, señala la Corte Suprema, queda claro que lo establecido en la quinta disposición complementaria de la Ley Procesal del Trabajo, Ley 29.497, está direccionada a fomentar el uso de la conciliación en materia laboral como uno de los medios alternativos de solución de conflictos, obligando al empleador bajo percibimiento de multa administrativa a concurrir y cumplir con los requerimientos realizados por las entidades administrativas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, centros de conciliación gratuitos, debiendo entenderse que la obligatoriedad a la que hace referencia es respecto a la asistencia del empleador a la citación programada y no en relación a un requisito exigible a la demanda laboral interpuesta por el empleador. En esta línea argumentativa, su incumplimiento no puede significar un impedimento al acceso de la justicia.
más aún cuando no se establece en ninguno de sus párrafos de las normas en materia de análisis, así como el artículo 16 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, la exigencia de presentar el acta de conciliación administrativa para la parte demandante, cuando es empleador. En esta línea de ideas, entonces la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el empleador y en consecuencia nulo el auto de vista, insubsistente la resolución 9 emitida en la audiencia de conciliación en primera instancia y por lo tanto ordenaron que el juez de la causa proceda a la continuación del proceso en la etapa procesal pertinente. Salud.